Hola, mi compañera Paulina y yo les mostraremos un poco sobre grupos, organizaciones e instituciones. A continuación les hablaremos sobre los grupos. Se entienden los grupos organizados por la sociedad mediante sus diversas instituciones, como por ejemplo los grupos de fútbol. Así como los grupos formales, también tenemos grupos no formales que se crean de manera espontánea. Por ejemplo, la amistad, la comunidad de costumbres, intereses o afiniciones, ya sea con base de la confianza o los rasgos de personalidad. Y bueno, sobre los grupos formales hay que tener en cuenta sus características, como lo son que tienen funciones, métodos y jerarquía. También poseen un conjunto de normas en las que se establecen los derechos de los integrantes. Les hablaremos un poco sobre las estructuras de los grupos. En los grupos naturales o espontáneos tenemos que tener en cuenta que se forman sin que nadie los motive. Esto podría ser con un compañero de trabajo o amigo. Tenemos el grupo institucionalizado, que mediante diversas instituciones desarrolla determinadas funciones específicas, por ejemplo, la familia. Sobre los grupos motivados, estos se integran al grupo por aprobación de los miembros, por prestigio o interés. Uno de los ejemplos podría ser los grupos políticos. Les platicaremos un poco sobre su influencia. Les hablaremos sobre los grupos de pertenencia y referencia. El grupo de pertenencia es aquel cuyas normas y valores utiliza el individuo. Por ejemplo, los miembros de una selección deportiva olímpica. El grupo de referencia no tiene que ser necesariamente el grupo al cual perteneces. Este se basa más en los valores e intereses, donde resultan atractivos para la persona como lo son las membresías. Así como tenemos diferentes tipos de grupos, también tenemos diferentes tipos de tamaños. Tenemos el pequeño, el mediano y el grande. Sobre su función política, el anárquico necesita requisitos formales y es un ambiente informal. El autocrático es aceptada por todos y tiene fluidez de comunicación. El democrático, sus requisitos son formales y el ambiente es informal. Ya que hablamos de los grupos, ahora siguen las organizaciones. Les explicaré un poco sobre qué son las organizaciones. Son sistemas sociales diseñadas para lograr metas y objetivos. Existen cuando hay personas capaces de comunicarse y dispuestas a actuar juntas. Les hablaré sobre los elementos básicos, como son estructura. Es un marco fundamental en el que se opera un grupo social. Tiene funciones, jerarquías, actividades que dan en sí a un objetivo. De la sistematización son los recursos que deben coordinarse para facilitar el trabajo o la eficacia, como podría ser una. De elementos básicos también tenemos la agrupación y la jerarquía. En la agrupación es necesario agrupar, dividir y asignar funciones con fin de promover la especialización, por ejemplo, en un grupo de una empresa. Y la jerarquía es la organización como estructura que origina la necesidad de establecer niveles de responsabilidad, por ejemplo, el jefe de la empresa. Como último, les hablaré de la simplificación, que establece métodos sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible, como podrían ser los ejemplos en una exposición para facilitar a los oyentes. Como ya hablamos de los grupos, de las organizaciones, ahora sigue el turno de las instituciones. Ahora les platicaré un poco sobre las reglas de las instituciones. Empezamos con los tipos. Tenemos tipos de instituciones. Seguimos con la jerarquía. Como ya lo dijimos en grupo, hay un puesto mayor, así como por ejemplo el jefe, y la motivación que necesitan los trabajadores para tener un buen resultado. Les hablaré sobre la clasificación. Tenemos clasificaciones políticas, económicas, jurídicas, laborales, científicas, educativas y artísticas. Como ya mencionó mi compañera, ahora es el turno de los tipos de instituciones. Comenzamos con las sociales. Es un sistema de convección social duraderas y organizadas, por ejemplo, la familia, la religión, el gobierno o un sistema económico. Sobre las educativas, ocurren en diferentes contextos, se presentan en formas y formatos y pueden variar en contenido, pero el objetivo siempre es el mismo, como podrían ser la escuela. Morales son los tipos de instituciones
que tienen distintas formas en las que puede representarse una organización, ya sea una empresa o un trabajo. Seguimos con los fines. Tenemos el público que puede ser una escuela de gobierno, el privado como una escuela de idiomas y el paraestatal como la Casa de Moneda de México. Según la edad y el nivel educativo, empezamos por el inicial, seguido de la primaria, secundaria, media superior, superior y por último posgrado. Según el formato, tenemos el presencial, que lo usábamos antes de la pandemia, el semipresencial durante la pandemia, que íbamos a veces a la escuela y a veces no. Tenemos la remota, que se lleva a cabo en una ubicación no centralizada, y por último, en línea, lo que es totalmente detrás de la computadora. Según el contenido, en esta sección tenemos el físico, el especial, emocional, social, en valores y por último, intelectual. Las instituciones tenemos el micro, la pequeña, el mediano, el grande o corporativo. Según la forma jurídica, existe la persona física, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades cooperativas, las fundaciones y las representaciones. Gracias. Espero que les haya gustado un poco de la explicación de los grupos, organizaciones e instituciones. Nos vemos.